Y te clamamos hoy, Santo Señor, que seas tú ungiendo mis labios, Señor, para que tu palabra sea conforme está en tu corazón, y no con la sabiduría de un hombre, sino con la sabiduría de un Dios, Señor. Que todas las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras, Señor, y sean ministrando los corazones de tus hijos, de tu pueblo, Señor, porque ellos te aman, Santo Señor, como yo te amo, Santo Dios. Aún pueden amarte más de lo que yo te amo, pero te pido, Dios, que tú hables a nuestras vidas con fuego de tu corazón, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, y el Señor es bueno, muy bueno. La palabra que Él me daba está titulada Hijos por su gracia. Cuando yo escuchaba las canciones, todo fue la gracia. ¿Sí? Que por su gracia, por su gracia, por su gracia. Sin embargo, nosotros queremos siempre tener certeza de todo ese respaldo de Dios. Y yo oraba, y Señor, yo necesito tu respaldo, ver tu mano poderosa. Y callaba, y yo estaba como, se dice, estresado, ¿sí? Porque no escuchaba la voz de Dios, solo me dio la palabra y no más, y hasta aquí como quien dice, ya tienes la palabra, haz lo que tienes que hacer. Pero yo necesito escuchar a Dios. Yo no sé quién de nosotros no necesita escuchar a Dios. Levante la mano, ¿quién no lo necesita? Entonces yo necesitaba escucharlo. Y yo decía, Señor, háblame, háblame. Y el Señor Todopoderoso, misericordioso, me tuvo toda la semana sin escucharlo. ¿Sí? Solo me dio la palabra el día lunes, la desarrollamos y ahí quedó todo. Yo venía para la iglesia y venía así contento y todo, y pensando y todo de las cosas, tratando de disimular, ¿no es cierto? Cuando el Señor, la persona que yo menos pensaba, me escribe esta mañana. A las 8 de la mañana me escribe y me manda un mensaje perfecto, que era lo que yo necesitaba. Dios se vale de cualquier persona para hablarnos, para levantarnos. Y Él calla solo por ver cómo nos comportamos delante de Él. Si le creemos o no le creemos. Yo le decía, necesito fe, Señor, que levantes mi fe. Y nada. Esa gasolina como que no llegaba, leía la palabra y como que no fluía. Sí, pero no entiendo. De pronto era mi estrés, ¿no es cierto? Y cuando me da esta palabra esta mañana, este hermano, desde una ciudad que no es Bogotá, me escribió de fuera y me regala esa palabra, y era lo que yo estaba necesitando de Dios. Él no conocía mi necesidad, solamente fue un instrumento de Dios. Cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios, pero ¿qué instrumentos somos? Somos instrumentos para levantar el ánimo de las personas, para llevarlos a la presencia o para destruirles su ánimo. ¿Qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas? Cuando Él me daba el título, porque fue un título que yo cuando desarrollaba decía, no encuentro. El Señor dijo, déjalo así, hijos por su gracia. En Efesios 2:1 al 10 es el libro que el Señor me llevó a desarrollar, y dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no es cierto? Dice así, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos estaba dando el Señor? Él no nos dio vida antes, digamos, diciendo, no, es que ustedes son hijos de mi bendición, están conmigo, yo los amo con todo mi corazón. No, Él lo está dando claramente. Yo a ustedes les di vida cuando estaban por fuera de mis reglas, de mis mandamientos, de mis ordenamientos, de mi guía. Estaban separados de mí y yo les di esa vida, ¿no es cierto? En Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Vemos que el Señor nos dio vida, ¿no es cierto? O sea que el Señor ¿qué da? Muy buenas cosas. ¿Qué hacemos nosotros
aquí dice la palabra, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. O sea, lo que está aquí en este corazón, o en este corazón, porque la Biblia habla que el corazón es la mente, ¿no es cierto? Todos hablamos del corazón, que es un músculo, todo, pero el corazón, aquí es donde se maquina todo en nuestra cabeza. ¿Qué hay en nuestra cabeza? ¿Qué pensamos de nuestro hermano? ¿Qué hay en nuestras vidas en contra de un hermano y no somos capaces de decírselo con amor? ¿Qué hay en nuestras vidas que nos interrumpe estar correctamente delante de Dios? O, mejor aún, ¿qué hay tan bueno en ti que no te atreves a expresárselo a los demás? ¿Qué hay de bueno en ti que no quieres decirle a los demás? Dios te ama. ¿Por qué te quieres guardar todas esas cosas? La palabra nos está llevando, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Debemos dar buenas cosas. Pero si nuestro vivir es malo, ¿qué vamos a sacar? Cosas malas. Y no nos damos, a veces decimos, no, yo soy bueno, yo hago las cosas bien. Pero cuando tú escribes, cuando tú hablas, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué le estás diciendo a las personas? ¿Cómo estás mostrando tu fe? Esa fe que fue dada por gracia. Si somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, portémonos como Él lo hizo en la tierra. Lo trataron de sacar de su lugar, sacar de su posición, y siempre estuvo Él en el lugar donde le correspondía, dando palabra de amor, dando palabra de corrección, pero siempre con sabiduría, con inteligencia. Eso es lo que debemos hacer. En Mateo 15, 18, 19, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué está saliendo de tu vida? ¿Qué estás mostrándole a cada persona que está a tu lado? ¿Que Dios vive en ti? ¿O solamente es otra vez? Alguna vez me acuerdo tanto de una enseñanza que daban que siempre decimos, otra vez me están atacando. Y esto es porque porque yo dije algo, porque yo hice algo. Quitémonos eso de la mente. Yo no he hablado con ninguno de ustedes durante la semana, ¿no es cierto? No he hablado. Por ahí nos cruzamos un mensajito, pero que hable constantemente, ¿no es cierto? Y en realidad, esto es palabra de Dios. Entonces, no cerremos el corazón a aprender lo que Dios nos está enseñando. Porque Dios está hablando eso a nuestras vidas. Dice que nuestros pensamientos, ¿qué estamos pensando? La envidia. En tu mente pasan esas malas palabras, digamos groserías, digamos envidia, egoísmo. Pasa dolor en tu corazón, en tu mente está pasando dolor de esa envidia, de ese egoísmo. ¿Qué es lo que tú piensas? Y recuerda una cosa, el Todopoderoso ve nuestro pensamiento. A Él no lo podemos engañar. Yo puedo venir aquí, pararme y decirles, no, yo soy un ungido de Dios. El Señor a mí me usa, que no sé qué. Pero salir de acá y tener unos pensamientos totalmente diferentes. Pensamientos de adulterio, pensamientos de destrucción, pensamientos de cualquier otra cosa que no están acorde a la voluntad de Dios. Todos no somos perfectos. Y el Señor lo dijo claramente cuando enseñaba que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si yo estoy libre de pecado, puedo tirarles piedra, ¿no es cierto? Pero no lo estoy. Si ustedes están libres de pecado, pueden hablar y decir, no me parece, no me gusta. Pero si tú estás lleno de pecado, es mejor callar e ir a la presencia del Todopoderoso y decir, Señor, cámbiame y cambia esto que creo está mal, porque el Señor tocará el corazón. Les empecé diciendo que sin una persona saber lo que me estaba sucediendo fuera de Bogotá,
escribe un mensaje perfecto de Dios para levantarme el ánimo. Entonces, ¿quién conoce la necesidad? Dios. ¿Por qué no se la llevamos a Él? ¿Por qué se la contamos al vecino? A la otra persona. ¿Qué puede hacer esta persona? Por levantarte, darte una palabra de Dios. No digo que no esté bien, no, y no quiero que me malinterpreten. Está correcto buscar una guía de otra persona que tiene temor de Dios. Pero ¿por qué no vamos a la presencia de Dios a buscar esa ayuda? A veces queremos las cosas fáciles porque queremos que nos hablen de una, ¿no es cierto? Pero Dios no obra de esa manera. Dios puede tardar mucho tiempo en darte una respuesta, como puede dártela en los 5 minutos de haber orado. Pero por eso no podemos dejar de creer en Dios. Por eso no podemos bajar nuestros brazos y dejar de ser hijos de Dios. Porque el Señor no nos está respondiendo a nuestra oración. Porque el Señor está callando. No sé qué le has pedido al Señor, pero es una respuesta de Dios. El hecho que Él calle no quiere decir que no esté con nosotros. Él está en todo momento, en todo lugar. Pero es necesario callar, porque necesitas estar en quietud para escuchar su voz. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. El Señor, cómo es de hermoso, ¿no es cierto? De una vez dice, esto fue lo que era el pasado, yo no me acuerdo de tu pasado, déjalo allá, eso fue lo que hiciste. Ahora ven y disfruta conmigo. Siguiendo la corriente de este mundo, ¿siguiendo qué? Lo que había ya en el mundo, porque nosotros íbamos detrás de las cosas que hacían en el mundo. Ahora bien, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el de la potestad del aire? El diablo. Y nosotros nos estábamos comportando como él quería. Pero cuando el Señor decidió traernos a su presencia, era para que hiciéramos lo que a Él le agrada. Y es de corazón, es buscándolo a Él. Hay otra cosa, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué yo voy a buscar consejo de alguien que puede tener mucha sabiduría, mucha experiencia, pero no tiene el temor de Dios? ¿Por qué voy a buscar ese consejo de esas personas cuando estas personas no tienen al Dios que vive en mí? ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos ese consejo verdadero en la presencia de Dios o en personas que tienen temor y temblor de Dios? Porque el que dirán, yo les dije al principio, si alguien viene a ti a un consejo, tú no lo divulgues, ayúdale, dale una palabra, levántalo, ¿no es cierto? Pero jamás, jamás lo critiques, jamás lo condenes, jamás le recalques eso cuando estés en ira con él. Eso es lo que hacíamos en el pasado, que sabíamos cosas de la persona y de pronto atacábamos. Pero hoy en día, no. Eso no funciona con nuestro Señor Jesús. Yo me imagino al Señor Jesucristo diciéndome a William, cuando se enoja conmigo porque no hago algo que a Él le agrade y me saque todos los cueritos al sol. Él no lo hace. Él no lo hace. Porque Él sabía que yo iba a fallar. Y por eso fue a una cruz. Él no lo hace. Entonces, si nosotros somos hijos por gracia de Dios, ¿por qué hacemos lo que Él no hace? ¿Por qué imitamos a los del mundo? Imitemos a Cristo, que Él no condena, Él no señala. Si alguien te pide un consejo, dale el consejo. Y si quieres, olvida lo que te dijo. Que el Señor Todopoderoso en el momento que necesites te lo recordará para volver y hablar con este hermano. Pero dale el consejo, con temor y temblor, guiado por la palabra de Dios. Dice en el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es clarito, ¿no es cierto? Ahí está diciendo, cuando éramos, ¿quiénes?
del mundo. Nosotros cuando nos airamos, ¿qué hacemos? Lo que dice la palabra cuando dijo el Señor Jesucristo, airaos mas no pequéis, o te airas y se te sale el viejo hombre, como muchos dicen, y empiezas a decir groserías, empiezas a ofender a los demás. ¿Qué haces? ¿Eres hijo del diablo o eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, entonces ama a tu prójimo. Y aunque te dé ira, no los maltrates. Y yo no soy, ¿quién? Para juzgar, porque yo también he estado en ira. No de pronto con groserías, pero con mi rostro se reflejan muchas cosas. Y ya saben que estoy de mal genio. ¿Y por qué debe cambiar nuestro rostro si Cristo está con nosotros? No digo que ahora, ay no, todo lo que sea dificultad, entonces yo debo pasar así, riéndome. No. Pero debemos ser sabios, porque estamos construyendo y no destruyendo. Nosotros debemos ser sabios, con las palabras, con lo que decimos, con lo que escribimos. Lo que éramos antes, ya no lo somos. Una vez escuchaba un mensaje que decía que el Señor Jesucristo ve nuestra vida por un retrovisor, pero Él tiene los ojos puestos hacia adelante con nosotros. O sea, el pasado fue el pasado. No lo traigamos al presente. Es que se me salió el viejo hombre. No, tú ya no tienes al viejo hombre. Porque el Señor Jesucristo te lavó con su sangre y te hizo una nueva criatura. Si no has nacido de nuevo, entonces el viejo hombre aún continúa en ti y todavía no ha salido. Pero si tú eres nueva criatura, ya no tienes al viejo hombre. Está Cristo en ti, el Espíritu en ti. Y eso es lo que debemos andar con Jesucristo. En 2 Corintios 10, 4 al 5, dice, ¿ya están allí? Los espero. Listo, dice, capítulo 10, versículo 4 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si tienes problemas en tu mente, entrégamelos. Déjame todos tus sueños, todos tus pensamientos a mí. Pero, ¿sabe? Yo pienso en lo siguiente. Nosotros podemos tener fe hasta cierto punto. ¿Y cuál es ese punto? Hasta el punto en que yo controlo la situación. Pero hacer algo fuera de ese punto de control que yo puedo tener, esa es la fe. Pero eso no lo he vivido. ¿Me explico? Yo puedo decir, ay, voy a comprar ¿qué digo yo? Voy a comprarme una ropa. Y como tengo plata en el bolsillo, sé que puedo irla a comprar. Pero si no tengo plata en el bolsillo, ¿no es cierto? Digo, no la puedo comprar. Pues Dios proveerá si quiere que yo la compre, algo así, ¿no es cierto? Pero si tú tienes dinero, dices, Dios, ¿cómo me ha bendecido? Mire, me pude comprar esto. Es que Dios me ha bendecido grandemente. Hasta ahí llega tu fe, porque ves que tienes plata en el bolsillo y puedes manejar. Pero cuando tú no tienes finanzas, y pongo el ejemplo de finanzas, no es que solamente sea allí. Cuando tú no tienes finanzas, entonces tu fe flaquea, porque tú no controlas la situación, porque ya estás dependiendo verdaderamente de Dios. Si tú no tienes un peso, como se diría, en tu bolsillo, y debes depender de Dios, tu fe flaquea. O tu fe es firme, no lo sé. Solo es un ejemplo. Busquemos otro ejemplo para hacerme entender. Mi fe puede estar, me dicen, vas a llenar esta iglesia. Y yo digo, sí, Señor Todopoderoso, esta iglesia se va a llenar. Una promesa que el Señor a mí me dio, ¿no es cierto, muchachos?
Perdone que les diga así. ¿No es cierto, hermanos? El Señor me dio una promesa. Esta iglesia va a desbordarse, se van a ensanchar sus estacas. Yo quisiera que miráramos alrededor. ¿Sería fe? ¿Perdería yo mi fe? De ver una iglesia que está desocupada hoy en día después de una promesa que me da el Señor. No. Mi fe no debe depender de cómo están las sillas. Debe depender de Dios. Si Dios prometió, Dios va a cumplir. Pero mi fe debe estar ahí, en Él, y no en lo que yo veo en la circunstancia. Ahora sí me hice entender. No debe ser así en la circunstancia. Mi fe debe estar más allá. Si el Señor dijo, el Señor hará. Eso es nuestra dependencia. Por eso el Señor dice que los llevemos nuestros pensamientos a su obediencia, a Él, que los dejemos allá. Que aunque vivimos en este cuerpo, aunque vivimos situaciones difíciles en esta carne, nosotros ya no nos movemos por la carne. Nos movemos en espíritu hacia Él. ¿Cómo entender esa palabra? ¿Cómo entender que yo me muevo en espíritu si aún vivo en carne? Entra en oración. Y el Todopoderoso te va a revelar toda esta situación para que puedas creer que Él tiene el control de toda tu circunstancia. De todo lo tiene el control. Pero a veces creemos que el Todopoderoso se olvidó de algo de nosotros. Y Él dice que no se cae una sola hoja si Él no lo ha dicho. ¿No dice? Ah, bien. Bien por Esperancita. Es que hay que ir a la palabra. El Señor tiene el control de todo, de tu vida. Pero es importante depender de Él, sin buscar palabras que vienen del mundo para fortalecernos nosotros. Bien, Esperancita. Estábamos cegados por el enemigo, ¿no es cierto? ¿Quién nos abrió los ojos? Y entonces cada vez que vienen las personas, ¿a usted qué le está pasando? ¿A usted quién le está metiendo cuentos? Ahora ya, ay no, el aleluya, no sé qué. ¿Quién está cegado? ¿Él o nosotros? Los que están fuera de Cristo. Nosotros tenemos los ojos abiertos, se cayó el velo. Lo que quiere el enemigo es volvernos a poner el velo para que andemos sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo quieres agradar a Dios si no tienes fe? Ahora sí entienden por qué clamé al Señor que levantara mi fe. Porque yo quiero agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, levantemos nuestra fe. Porque somos hijos de un Padre Todopoderoso. No por su poder. No lo busquemos por su poder o por lo que haya hecho. Busquémoslo por amor. Porque Él dio tanto sin esperar nada a cambio. Amémoslo. Yo no les estoy pidiendo, hagan esto acá. No, amen a Dios con todo su corazón. Ámenlo con todo su corazón. No se detengan por nada del mundo a amar a Dios. Con todo su corazón. No se detengan. Y van a ver al Dios Todopoderoso cómo obra. Ya leímos 2 Corintios 4:5. Sí. Dice Efesios 2:4. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando yo leía esa parte decía, por gracia sois salvos. ¿No es cierto? O sea, no es porque yo me lo mereciera. No es porque, no, es que William, es que es un hombre espectacular. No, no. Fue porque a Él le plació. Y si nos coloca en un lugar, es porque a Él le place. Si Él quiere que tú te muevas a otro lugar, Él te va a mover, te va a empezar a mostrar muchas cosas que tú dices, wow, Señor. No entendía qué era lo que querías, pero es que tú te mueves de una manera espectacular.
El día de hoy los muchachos se fueron, recuerda que les dije, para Sal del Mundo. El jueves estaba creando un cupo para llenar una camioneta. En la mañana solo habían 4 personas. En la tarde, ¿qué creen ustedes? Estaban las mismas 4 personas. Y entonces con la persona que estábamos hablando dijimos, no, definitivamente tocó buscar un transporte muy pequeño porque pues 4 personas para que vayan, pues no se requiere pagar tanto por eso. A las 8 de la noche, el Señor hizo el milagro. Hubo un cupo que llenó la camioneta. Y había más gente que quería ir y ya no había cupo. ¿Dónde llegó mi fe? No, tocó buscar otro transporte. Y el Señor arrancó de ahí. Cuando yo llegué a este término, Él dijo, ahora sí hago lo mío. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy. A donde tú llegas es tu límite, pero el límite de Dios no es ese. Él va más allá. Pero cuando Él me decía que por su misericordia, por su amor, por todo, yo era salvo. ¿Yo de qué me debo preocupar ahora? De agradarlo a Él, de amarlo a Él. Porque Él le está diciendo, porque yo quise traerte a mi camino, tú eres salvo, hijo. No te afanes más. Y está escrito aquí en la palabra clarito, dice, pero Dios que es rico en misericordia, o sea, espectacular, por su gran amor, 2 condiciones, aun estando nosotros muertos en pecado, a pesar de nosotros estar haciendo lo que no le agradaba, nos dio vida juntamente con Cristo. Y está en paréntesis, por gracia sois salvos. Porque Él le plació. Él es así. El Dios Todopoderoso es así. Él hace las cosas porque Él quiere. A Él le encanta dar. Él le encanta dar más que cualquier persona. Él le fascina. Y nosotros somos los que lo detenemos. A veces le decimos, Señor, ayúdame con esto. Y el Señor, no, pídeme como si yo fuera el Dios poderoso. Clámame a mí, creyéndome en que yo soy tu Dios poderoso, que puede destruir las fortalezas que el enemigo ha levantado en tu vida. Rompe tus esquemas de fe, rómpelos, ve más allá. Si estos sueños están bajo la voluntad de Dios, aseguro que nadie podrá detenernos. Lo aseguro. Dice en Tito 3:7, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Quién no era insensato, no es cierto? Rebelde, extraviado, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Cuando nosotros estábamos en el mundo, contendíamos con la gente, porque estábamos, digamos, en el deleite de nuestra carne. Peleábamos con todo el mundo, discutíamos, pero más adelante el Señor dice que por su misericordia hemos sido salvos, no porque por las obras que hayamos hecho, y lo dice claramente en esta palabra, pero hay algo claro aquí, al final, ¿no es cierto? Dice, pero si alguien viene a cuestionar tu fe,
a sacarte de tu fe, a hacerte dudar, no te pongas a discutir con él. Tú enséñale, pero si no quiere entender, apártate. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Le enseñaste conforme está escrito en mi palabra, pero si no quiere entender, aléjate, porque él ya tiene su juicio. ¿Cuál sería ese juicio? ¿Condenarse? No, ya está quemándose en el infierno. No. Esa palabra va a empezar a retumbar en su vida. Y ese juicio va a estar con el Señor Todopoderoso. Para hacerlo, venir a sus pies. Nosotros no condenamos. Nosotros no le podemos decir, claro, porque aquí dice, por su propio juicio, usted se va a quemar en el infierno porque no me crea lo que le estoy diciendo. Eso no dijo el Señor. Nosotros debemos predicarlo a Él, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que te puede levantar, que te puede ayudar. No en lo económico, no en lo esto, no digo que no lo haga. En lo que tú tienes en tu corazón, ese dolor tan grande que tienes. ¿De qué te sirve tener dinero? ¿De qué te sirve tener riqueza? Si en tu corazón no está la principal riqueza, que es Jesucristo. Eso es lo que debemos enseñar. Y no declarar, y es que usted se va a ir al infierno, porque aquí la palabra dice que por su propio juicio usted ya está condenado. No. Yo no me imagino a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. William, estás condenado. Te vas a ir al infierno. Yo no me imagino a él eso. Él estaba diciendo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace William. Perdónalo, tráelo a tu presencia, Señor. Porque hoy yo muero por él, Señor. Y así con cada uno de nosotros. Entonces nosotros no venimos aquí a señalar y a condenar, a decirle que se va a quemar en el infierno. La palabra lo puede decir, pero eso nosotros no fuimos mandados a hacer. Nosotros fuimos mandados a predicar las buenas nuevas y no a condenar a los nuevos o a los no creyentes. Nosotros debemos mostrar el amor que está en nosotros del Hijo de Dios. Por eso somos hijos y coherederos, dice la palabra, de Él. Si yo soy coheredero, me porto como un hijo de Dios, como un rey. Dice en el versículo 5 de Efesios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todo es por gracia. Es lo que nos da vida de la muerte. Pero ¿cuál fue esa relación que se restauró? La relación con nuestro Padre. Porque nosotros estábamos muertos. Muertos en la relación con Cristo. Pero por su gran misericordia volvimos a ser sus hijos. Antes, como lo vimos la semana pasada, éramos creación. Hoy en día somos hijos. Y como hijos nos debemos comportar. En Romanos 6, 1 al 7 dice, ¿qué pues diremos? Empieza con una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo nos pone hoy a analizar. Listo, estamos viviendo por gracia, ¿no es cierto? Entonces a pecar porque por gracia ya nosotros no nos perdemos, somos salvos, y a pecar se dijo, porque el Señor ya nos perdonó todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces pequemos. Y aquí dice, en ninguna manera, contesta el apóstol Pablo, ahí en el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Clarito, está escrito. O sea, somos rescatados por gracia, pero ¿para qué? Para hacer la voluntad de Cristo, para comportarnos como Cristo nos manda que nos comportemos, y no en el deleite de nuestro pecado, para que sigamos siendo perdonados por gracia. Los que ya somos hijos de Dios, nos apartamos del pecado y honramos al Rey de Reyes, Señor de Señores, apartándonos del pecado. Eso dice la palabra, sí, busquen Romanos 6, versículo 1 al 7 y lean. Ahí dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ya somos por gracia salvos, entonces a pecar se dijo. El Señor tiene un propósito claro. Nos hizo salvos, ¿para qué? Para ir a predicar su nombre, a predicarlo a Él. Para que otro que está perdido llegue a sus pies.
pero nosotros no debemos pecar. Entonces dice aquí la palabra que ya no vamos a volver a pecar porque nosotros ya somos hijos de Dios. No. Pero es muy diferente cuando tú lo haces porque te gusta hacerlo, a cuando lo haces sin querer, queriendo, como decía por ahí algún chavito, ¿no es cierto? Es muy diferente cuando tú lo haces por gusto, porque tú mientes hoy, mañana, pasado y a toda hora. Eso ya es gusto. Es diferente. Pero los dos son pecado, ofenden a Dios. Debemos buscar que el Señor nos quite eso. Que seamos perfeccionados por Él. Y Él va a ir perfeccionando la carne. Pero si tú no estás en relación con Dios, en oración, en su palabra, ¿cómo pretendes que Dios te vaya a levantar? ¿De qué te estás alimentando? ¿Del mundo o de Dios? ¿De su palabra, de su oración, de estar allí constantemente con Él? ¿O estás alimentándote del mundo? Eso es lo que tú reflejas, el alimento que tienes en tu vida. Tu alimento debe ser Jesucristo. Si tú respiras Jesucristo, la gente lo va a notar. La gente va a decir, wow, yo quiero ese Cristo que usted tiene. Yo lo quiero, yo lo anhelo, yo lo deseo. Pero si tú no respiras Jesucristo, la gente ni siquiera va a acercarse a ti, porque te va a decir una palabra que molesta bastante. Predica, pero no aplica. Cuando a ti te dicen eso, no te enojes. Di, gracias, porque me estaba saliendo de la presencia de Dios. Voy a volver a la presencia de Dios, porque yo debo predicar y aplicar. Gracias. Y ve a la oración y dile, Señor, he dejado de estar en tu presencia. Aliméntame, Señor, porque debo aplicarlo en mi vida para predicarlo, porque no quiero volver a pasar por ello. ¿Ven la diferencia cuando estamos conectados con el Todopoderoso? Ya no nos irritamos porque nos digan, no que usted es evangélico, no que usted es cristiano. Esas palabras cuando te las digan, yo estoy fallando. Señor, ayúdame a cambiar esto, porque te están viendo mal a ti por culpa mía. Y quiero que te vean bien a través mío, Señor. Eso es lo que debemos hacer. Esas palabras Dios las permite que nos las digan los del mundo. ¿Para qué? Para que nos alejemos de Él, ¿no es cierto? Al contrario, para que nos acerquemos más a Dios. Porque estamos fallando. Cuando ya no te las digan, sino que digan, uy, wow, yo quiero obtener ese Dios, estás caminando correctamente. Te lo aseguro. Cuando la gente te diga, wow, yo quiero ese Dios, enséñeme ese Dios, lo necesito. Cuando te critican, te hace falta oración, entrar a la presencia de Dios. No digo que ahora todo el mundo que critique entonces tiene la razón, no. Pero tú sí debes ser sabio e inteligente. Ir a la presencia de Dios y ponerlo en la presencia de Dios. Nos enseñó aquí el Señor, no contiendan con ellos, déjenlos. Y ustedes vengan a mí. ¿No es cierto? Ahora dice en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, esto es en Romanos 1:7, ¿sí? Estoy ahí en el 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos al pecado, más al pecado, y por el que ha pecado, ha sido justificado el pecado. Claro, ¿no es cierto? Parece un trabalenguas. Pero ¿qué nos está enseñando allí el Señor? Ya ustedes fueron justificados. Yo ya di todo por ustedes. Y Él no nos está exigiendo, y es el tiempo de que ustedes me den a mí. No. El Señor no obra así. Si no, demuéstrenme en la palabra donde dice que el Señor dice, como yo ya te salvé, entonces estás obligado a hacerlo. No. Él nos dio una gran comisión. Dijo, id y predicar el evangelio. Dijo así, id, ya los envío, yo los autorizo, tienen mi respaldo, tienen mi aprobación. Si quieres hacerlo, hazlo. ¿Cuál es el Dios que sirves? ¿A quién sirves? Sería, si yo hago de ir a predicar
el Evangelio, no es que yo esté haciendo algo más para Dios, no. Estás obedeciendo lo que Él te mandó a hacer. Él nos mandó a predicar. O sea, no es que, es que yo estoy pagando el precio predicando. No, eso no es cierto. Estás obedeciendo lo que te mandó el Señor a hacer. No más. ¿Quieres hacer más? Da la milla extra. Busca cuál es esa milla. Pero tú no has pagado un precio por ir a predicar. Es un mandato de Dios que nos ha dejado como hijos de Él. En Romanos 8:17 me encanta esa promesa porque es espectacular. Dice, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Y coherederos? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Espera un momento. Padezcamos, o sea, esa palabra, y vamos a padecer. Dios mío, otra vez. No voy a estar mal, ¿por qué? No. Cuando habla de padecer, ¿no es cierto? Es llevar esa cruz. ¿Cuál es esa cruz? No, vas a sufrir, te van a maltratar. La palabra dice que sí, que nos van a vituperiar, que nos van a maltratar, que van a hablar de nosotros, que van a hacer cosas. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Y vengan a mí y lloren todo lo que quieran, que yo los voy a fortalecer. Dijo, no se preocupen, hijos. Si a ustedes los vituperan, si a ustedes los maltratan, si a ustedes los insultan, no se afanen, lo hicieron primero conmigo. Yo ya por eso morí también, hijos. Vengan y descansen a mí. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que cuando padezcamos, nos separemos de Dios. Señor, no puedo. ¿Dice aquí la palabra eso? No. Al contrario. Vamos más cogidos de la mano de Dios. Señor, aunque yo no vea todo lo que tú quieras hacer con esta formación, yo te creo. Y yo voy avanzando, Señor, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas. Eres un Dios verdadero, eres un Dios poderoso, un Dios que no se detiene ante nada. Soy yo el que te detengo, Señor. Pero ya no más. Quiero cambiar. Y me postro delante de ti, Señor, y haz tu voluntad en mí. ¿Por qué he dicho lo último? Haz tu voluntad en mí. Porque es que empezamos a orar. Señor, es que yo quiero hacer esto, yo quiero aquello, Señor. Haz esto por mí, Señor, levántame, Señor. ¿Y dónde está la voluntad del Señor? ¿Por qué no? Mejor, Señor, ¿cuál es la voluntad que tú tienes para mi vida? Muéstrame cuál es tu propósito para con mi vida. ¿Qué quieres que haga yo por ti, Señor? Muéstrame el camino que debo seguir para honrarte, glorificarte. ¿Ven la diferencia? Ya no soy el yo. Es Cristo en su voluntad en mí. Quitemos la palabra, Señor, yo quiero que hagas esto por mí, yo quiero que me levantes, No, quítale el yo quiero. Colócale mejor, Señor, ¿qué quieres que haga yo por ti? He venido a servirte, Dios. Muéstrame tu voluntad. Muéstrame el camino, Señor. Porque yo no sé qué es lo que necesito. Pero tú que eres sabio, tú que eres sabio, que eres inteligente y sabes lo que necesito, Señor, es perfecta tu voluntad. Descanso en ella, Señor. Aunque no la entienda, aunque no comprenda cómo me quieres llevar, Señor, quiero caminar en fe en ti. Muy diferente al yo. Cuando ya estés fortalecido allí, vas a entender cómo es que se ora por los demás. Porque ya dejamos de orar por nosotros y vas a comenzar a orar por los demás. Señor, ayuda a fulano, Señor, levántalo, ayúdalo, guíalo. Señor, sé que en tu corazón está fortalecerlo en ti, en tu palabra. Y dice la palabra que orando unos por otros. ¿Cuántas veces has orado por otra persona? De la misma congregación. ¿Cuántas veces te has acordado? Uy, no, ¿verdad que debo orar por alguien? Señor, ponlo en mi corazón. Uy, sí, por él. Ay, Señor, Padre, fortalécelo. Que él entienda tu evangelio. Que pueda hacer tu voluntad, Señor. ¿Saben por qué a veces se nos olvida orar por los demás? Por el yo. Es el tiempo de morir al yo.
e ir a la presencia de Dios a hacer su voluntad. Es un tiempo de cambios y es el cambio de nuestra oración. El pensar en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo murió allí en la cruz, ¿no es cierto? Para que para mostrarnos esos siglos venideros y abundantes de riquezas en su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para eso murió Él, para bendecirnos. Cuando alguien me decía, uy, ¿cómo Dios lo bendice a usted? Yo decía, sí, porque uno lo ven de pronto en finanzas, en algunas otras cosas. Pero el Señor hace años me mostró cuál era la verdadera bendición. Años. Y es Cristo Jesús en mi vida. Esa es la mayor bendición que yo puedo tener. Y es la mayor bendición y el mayor legado que yo le puedo dar a mis hijas. Que conozcan a Cristo. Nosotros como padres, los que somos padres o los que vamos a ser padres o los que somos tíos, el mejor legado es enseñar a Jesucristo. Esa es la mayor bendición que tú puedes dar. Si conocemos a Cristo, nada va a detenernos. Recordemos algo. Yo no he visto el primer muerto que al día de hoy se lleve el dinero en el cajón para gastarlo a donde va, al cielo o al infierno. No lo he visto al primero. Sé que antiguamente a los indios y a los faraones los echaban con un poco de riquezas y todo, y hasta con la esposa viva, a los faraones. Pero yo no vi que se fueran esas riquezas, porque todos los arqueólogos que han encontrado esas riquezas se las han gastado son ellos. El faraón dejó todo aquí. Y todos los que morimos dejamos todito. Así como nacimos desnuditos, así nos vamos. Así nos pongan el vestido del muerto, no va a decir, oiga, no, ese vestido no me gusta. Póngame este, por favor. ¿Sí? No. El muerto está. Y no se va a llevar nada. Entonces, ¿por qué nos vivimos afanando por las cosas del mundo? Y no nos afanamos por las cosas de Dios. Queremos disfrutar de Dios y decir, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, y eso sí, lo decimos de boca. Pero ¿qué está en tu corazón? ¿Qué está en mi corazón? Para honrar al Padre. ¿Qué es lo que honra al Padre? El que yo diga, yo soy cristiano, o que yo lo haga quedar bien como un hijo de Dios. A Él le agrada más que hagamos lo que a Él le gusta, obedecerlo, que lo obedezcamos. A Él le agrada más, a Él no le importa que hagas cosas que te pares de cabeza, que no. A Él le encanta que lo obedezcan. Le fascina. Entonces hagamos eso. Obedezcámoslo. Amén. Apocalipsis 7, 10, 12 dice: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Yo cuando veía esa palabra retumbaba, ¿sí? Los ángeles, escuchen allí, dice, y de los 4 seres vivientes, y se postraron, ¿no es cierto? Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron ¿a quién? A Dios. A veces queremos que Dios nos adore a nosotros. Porque Señor, dame, Señor, haz. No. Se nos olvida, Señor, eres lo más grande, eres lo más maravilloso que he podido conocer, Señor. Eres tú, Señor, el centro de toda mi vida. Pero con pasión. Pero, ¿cómo es tu oración? Y vuelvo, insisto, no sé por qué el Espíritu me ha llevado a lo de la oración, no lo sé. ¿Sí? Pero es entrar en esa oración y decir, Señor, como cuando estamos de novios, enamorados. De pronto algunos no han estado de novios, pues entonces voy a explicarles. Trataré de hacerlo.
Y es llegar allá con esa pasión que, mejor dicho, no quiero sino llegar a ese lugar secreto. Que sea esa pasión de... A ver, de pronto la comida que más les gusta. Se la come uno con un desagrado. ¡Uy, qué delicia! ¡Uy, no, quiero más, yo quiero más! Así debe ser nuestro momento con Cristo. Señor, he llegado aquí, qué rico, qué espectacular estar en tu presencia. Qué espectacular, Señor, poder descansar en ti. Aunque tengo problemas, aunque tengo dificultades, Señor, honra a ti, Dios. Gloria a ti, Señor, porque tu presencia me invade. Me lleno de tu presencia, Señor. Y todo en tu presencia, Señor, se desvanece. Pero sí, tu oración es, Señor, mira los problemas, Dios. El Señor los conoce. Deleítate en su presencia, dice la palabra. Deleitémonos en Él. Disfrutemos algo a Él. Pero salimos de ya descargué todo de mí. Pero no saliste con Dios. Porque tú no lo percibes. Tú no lo estás sintiendo. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Que yo estaba estresado. ¿Por qué? Porque no escuchaba a Dios. Porque no podía tener a mi amado a mi lado. No sentía su voz. Y eso a mí me duele. Pero me enseñó que Él hablará en su momento. Y no es cuando yo quiera, sino cuando Él quiera. Pero era mi anhelo, era mi deseo, porque yo quiero escucharlo a Él. Quiero escucharlo a toda hora, en todo momento. Esa es mi pasión. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión es estar dependiendo de Dios, escucharlo a Él. Y me molesto cuando no lo escucho, conmigo mismo. Porque digo, algo estoy haciendo mal que ofendió a mi Padre. Cuando me responde, no fue eso, fue que quería callar. Y así es Dios. Su respuesta fue esa. Fue una respuesta espectacular. Y diciéndome además, yo hablo cuando yo quiera, hijo, no cuando tú me quieras imponer las cosas. Pero es mi pasión. Yo quiero depender de Dios en todo momento y en todo lugar, porque yo amo a Dios con todo mi ser. Y no tengo por qué decírselos a ustedes. No sé por qué lo estoy haciendo, porque creo que nunca lo había hecho. Pero esa es mi pasión, Cristo. Y me duele cuando no hago lo que a Él le agrada. Amarlo con todo mi ser. Y eso es lo que yo quiero que el Espíritu imparta hoy en sus vidas. Un amor genuino por el Todopoderoso, no por mí. Olvídense de mí. Aquí el que murió en la cruz fue Jesucristo. Si en el nombre de nuestro Señor este mensaje hace que sus vidas cambien y se enamoren completamente de Dios y respiren Dios, habré hecho lo que Él me mandó a hacer. Y esa era toda su gloria. Porque esa es la pasión que yo quiero. Que cada uno de los que estamos en esta iglesia, en esta casa del alfarero, amemos a Dios con todo nuestro corazón, con una pasión que sobreabunde. Eso es lo que yo anhelo, ese es mi sueño. Amar a Dios con todo nuestro ser, para que su gracia sobreabunde. La gracia es la salvación. La ley nos da conocimiento del pecado. Clarito, ¿no es cierto? Cuando andamos en la ley, ¿qué es la ley? No te puedes pasar el semáforo en rojo porque estás violando la ley. Conocemos la ley. Los mandamientos igual. No mientas, no robes, no hagas esto. Y muchos otros parámetros. Y sabemos la ley. Pero la ley es por conocimiento para que no lo hagamos. Pero la gracia es la que nos da salvación. O sea, porque tú dejes de mentir, porque tú dejes de hacer alguna cosa, no te va a llevar a la salvación. Es porque Dios le plació hacerlo. O sea, cuando las personas se nos acerquen y nos digan, no, sí, Dios chévere, pero es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, no te irrites. Ya tienes un argumento. Qué rico que tú haces eso, pero te falta al Dios de amor. Porque es chévere, tú eres bueno en tu
sabiduría. Pero qué rico que tuvieras la sabiduría de Dios en tu vida para darte cuenta si eres o no eres bueno. O sea, nos damos cuenta cómo Dios siempre tiene la palabra y cómo el enemigo la ha querido transformar. Nosotros debemos ser hijos de luz, hijos del Dios viviente, del Señor Jesucristo. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. En el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios no nos creó para hacer el mal. Nosotros los humanos no fuimos creados para hacer mal. Fuimos creados, hechos a la imagen y semejanza de un Dios todopoderoso, para hacer el bien. Entonces en nuestra mente no debe estar el, voy a ver cómo me las cobro, voy a ver cómo le hago zancadilla, voy a ver cómo le hago mal, porque eso no es de Dios. Yo no soy vengativo, porque eso no es de Dios. Eso no debemos hacerlo. Y como dice la palabra, vamos a ver, si alguien sabe, dice que la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Tampoco es de Dios, ¿no es cierto? Es un dicho que por ahí salió, ¿no es cierto? Es un dicho por ahí que salió. Pero qué tan importante nosotros conocer la palabra para que no se nos olvide quién está en nosotros. Porque cualquiera con una falsa doctrina nos puede sacar de la presencia de Dios. Por eso debemos depender de su palabra, depender de Él totalmente, en todo. En oración, en todo. Enamorémonos. Cuando uno se está enamorando, uno no quiere sino estar con esa persona, hablar con esa persona. Enamorémonos. Segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí viene, ¿cuál es el propósito de Dios para con mi vida? Ay, Señor, ¿cuál será tu propósito? Y dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Queremos un propósito? Ahí está un propósito de Dios. Nosotros somos hechos por Él para ser perfectos porque somos hijos de un Dios perfecto. Y enteramente preparados para hacer ¿qué? Malas cosas. Buenas obras. Él quiere es que hagamos lo bueno, que hagamos las cosas que a Él le agradan. No digo que el no ayuda, que el ayudar a otras personas esté mal. Y lo vamos a ver ya lo último de la predicación, que al Señor le agrada que nosotros ayudemos a otros. Pero que eso no sea nuestra motivación, el mostrarnos nosotros, sino exaltar al Rey. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor lo dice en cada momento. Yo morí por ustedes para que sean excelentes, sean buenas personas, para que sean excelentes como yo lo soy. Yo los he hecho coherederos para ser así, no para hacer el mal. El mal está en el mundo y a ellos les sirven al que está en el mundo. Pero los que están conmigo hacen lo que a mí me agrada y se debe notar. Porque ¿qué diferencia hay entre los hijos del Dios Todopoderoso y los del mundo si hacemos las cosas del mundo? Debemos mostrarnos diferentes. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue una de las formas que lo hicieron negarlo? Tú estabas con Él. Mira, tú hablas como Él. Tú te portas como Él. Y Pedro empezó a decir, ¿qué dice la palabra? Groserías, maldecir, para no verse como ellos, sino verse como los del mundo. Cuando tú te portas diferente a lo que Cristo quiere, niegas a Cristo, eres un Pedro. No, Pedro no fue allá.
la escritura no quedó para que nosotros digamos, ese Pedro sí, es que Pedro sí, lo malo. No, quedó para que nosotros nos demos cuenta que nosotros muchas veces hacemos lo mismo de Pedro, con nuestras actitudes. Decimos groserías, altanerías, como hizo Pedro, para vernos como el mundo. Si tú te quieres comportar como los que están en el mundo, bien, es tu decisión. Pero lee la palabra y muéstrame si es correcto. Jesucristo quiere que te muestres como Él. No es que ahora llegues a una reunión familiar y aleluya, Señor. No. Debe ser ejemplo. Disfruta con tu familia, que ellos vean el gozo que hay en ti, pero que tú no haces cosas que ofendan al Dios Todopoderoso. Y sin necesidad de decirlo. Decir, no, es que la religión no me permite, es que Cristo, no. Solamente, no, yo no necesito de esto para vivir de esto. No llevemos las cosas al extremo. Uy, es que es pecado. Ay, no, eso no lo hago. Entonces, ¿cómo vas a compartir con tu familia? ¿Cómo vas a hacer que lleguen a los pies de Cristo si todos los satanizas? Debemos ser inteligentes y pedirle sabiduría a Dios para que las personas se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Para que ellos vean el Dios que hay en nosotros. Disfrutemos al Cristo que hay en nosotros. Porque fuimos hechos para obedecer. Les decía que al Señor le agrada la obediencia. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto aquí no es que, no, vamos a dar dinero o que vamos a traer gente porque es que nosotros somos. No, el fruto es lo que está en ti que otros ven. Y en esto es glorificado mi Padre, que en ti está Cristo Jesús. Ese es el fruto. Que el Espíritu Santo nos llene de cada uno de esos frutos para poder dar las buenas nuevas. Y no solo predicar, sino aplicarlo en nuestras vidas. Ese es el fruto. Porque aquí dice, y así seáis mis discípulos. ¿Cómo podemos ser discípulos de Jesucristo si no mostramos el fruto que hay en nosotros de Cristo Jesús? Ahí está la palabra clave. A veces solo vemos la primera, que llevéis mucho fruto, pero no leemos todo el contexto. Y el contexto es claro, para que seáis mis discípulos. ¿Quién de los que estamos aquí no quiere ser discípulo de Dios? No quiere. Todos. Entonces, ¿cómo glorificamos al Padre? Llevando fruto. ¿Cómo es ese fruto? Mostrando que el Altísimo habita en nosotros. ¿De acuerdo? Filipenses 2:12 al 13 dice, por tanto, amados míos, a mí me encanta cuando el Señor dice esas palabras, ¿sí o no? Amados míos. ¿O no, don Hernando? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué está diciendo el Señor? Hagámoslo solo en la iglesia. Cuando estemos en la iglesia todos nos portamos, no, yo amo a Dios, hermano, Dios está conmigo. No, el Señor dice en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. ¿No es cierto? Lo dice ahí clarito. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Yo pregunto, ¿el Señor Todopoderoso solo está digamos, aquí compartiendo con nosotros en la congregación? Él habita en nosotros. Entonces Él se va con nosotros. Entonces en el trabajo debemos ser diferentes, en la casa diferentes, en la calle diferentes. Debemos ser hijos de Dios, hijos del verdadero Señor Todopoderoso. Porque así produce el querer como el hacer. ¿Por su qué? Buena voluntad.
Santiago 2, 16, 26 dice, voy a leer desde el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y uno tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Me detengo en el 17. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando alguien se te acerque, ¿sí?, debes estar tanto en el Espíritu de Dios como para que el Señor ya te haya motivado para darle a esta persona antes de que te hable, ¿no es cierto? Y no solamente coger y decir, ven y que venga la persona y te diga, ay no, es que estoy con un hambre. Cuando tú estás comiendo, listo, entonces venga y oramos, ¿sí? Para que el Señor lo bendiga. No, dale tú de comer, dice la palabra. A mí me encanta cuando el Señor Jesucristo viene y los apóstoles y le dicen, Señor, mándalos a que se vayan, porque no hay que darles de comer. ¿Qué dice el Señor? Darles vosotros de comer. Nosotros no nos quitamos a veces el pan de la boca para dárselo a otros. Y el Señor nos está llevando a esto. Que no solamente es, ay, bueno, yo voy a orar por ti para que el Señor te bendiga. No, da más. La milla extra es lo que a ti te duele. Tú puedes orar muy bonito y puedes hacer muchas cosas. La milla extra es sacar y dar. Eso puede ser una milla extra. O si tiene frío, ay, yo tengo unas cobijas, yo tengo una ropa que ya no me pongo, pero que está excelente, ven, te la entrego. Hay muchas maneras de dar abrigo, hay muchas maneras de ayudar a otros, pero nosotros nos quedamos en que, venga y oro, el Señor te va a bendecir. Y lo está diciendo aquí, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Estoy diciendo cosas que no son, está escrito ahí en la palabra. Estoy diciendo, muchas veces hacemos eso, ay sí, que el Señor Todopoderoso te dé con qué calentarte. El Señor te la puso ahí, ayuda a solucionar. Por algo lo hizo el Señor, ¿no crees? El Señor no se queda quieto. El Señor siempre sabe quién puede dar más de la milla extra. Aquí dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Clarito allí, ¿no es cierto? O sea, a Abraham le pidieron a Isaac, ¿no es cierto? Y Abraham dijo, no, Señor, he esperado 100 años para tener este hijo y no te lo voy a entregar. Puedes pedirme cualquier otra cosa menos esto. Eso dijo Abraham. Él de una vez cogió a su hijo con dolor. Yo no me imagino a Abraham diciendo, Señor, te lo voy a ofrendar con esto, sino diciendo, Señor, yo creo en ti. Yo sé, Señor, que si yo le quito la vida a mi hijo, tú lo vas a levantar, porque creo en un Dios poderoso. Un Dios que puede hacer un milagro. Yo creo en ti, Señor. Y si tú te lo quieres llevar, tú me prometiste, me hiciste una promesa grande. Yo te creo. Y lo entrega allí. Y cuando llegue, viene este ángel y le dice, no pongas la mano sobre tu hijo, porque el Dios Altísimo ha visto tu fe, que crees en Él. ¿Cómo sería hermoso que el Todopoderoso envíe uno de sus ángeles, cualquiera, cuando tú haces la obra y te diga, eso es lo que yo quería? Tu Dios está complacido contigo, porque has hecho lo que a Él le gusta. Busquemos complacer a Dios, no al hombre. No porque yo les esté diciendo, hagan esto. Complazcan a Dios.
Vamos a complacer a Dios en todo lo que hagamos. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El Señor dice, perfecto, tienes una fe espectacular, pero ¿qué has hecho por alguno que ha tenido hambre? ¿Recuerdan esa palabra que dice, cuando le das a alguien que ha tenido hambre, es como si me lo dieras a mí? Está en los evangelios. Esa parte sí está en los evangelios. Si tú le das a alguien, es como si me lo hubieras dado a mí. Y entonces, no le estamos dando al Todopoderoso todo lo que Él quiere que hagamos. Sed sabios, dice la palabra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad, esta está en Colosenses 2, 6, 17. Y con esta ya terminamos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero detenerme ahí. Todo lo que acabo de leer es lo que hemos estado hablando, completico. Eso es solo ratificación de palabra de Dios. Pero hay otra cosa. Dice, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué creemos que en la cruz fue derrotado el Señor? Es que el Señor murió y fue derrotado, ¿no? Ahí dice que fue y triunfó. Él triunfó, Él ganó. Y tiene a todos, potestades, principados, debajo de sus pies. Ellos no pueden hacer nada si Jesús no dice que lo hagan, si no lo permite más bien. ¿Recuerdan a Job? Un libro poético. Estaba el diablo con Dios, con sus ángeles. ¿Y qué pasó? Le pidió que lo retara, ¿no es cierto? Y Job tuvo un proceso. Pero ¿a quién alabó? Al Todopoderoso. Si tú tienes hoy una dificultad, tienes un problema, busca a Jesucristo. Levántate con Jesucristo y vas a ver su mano poderosa. Y rodéate de personas que están aquí. No cojas y sal corriendo. Y continúa porque ya recibiste palabra. No. Entre todos los consejeros que hay acá, podemos encontrar la directriz de Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está diciendo el Señor? No comencemos esto, me lo como, esto no me lo como, esto hago, porque nos comenzamos a decir, esto no lo puedo hacer, esto sí. Aquí el Señor dice, no te afanes de esas cosas. Afánate de estar en mi presencia. El resto te lo voy a dar yo.
Señor Todopoderoso. Y esa es la palabra de Dios para nuestras vidas el día de hoy. Vamos a orar.